Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump reiteró su ultimátum de 2 semanas para decidir si Estados Unidos participa directamente en el conflicto entre Israel e Irán. El presidente estadounidense además aseguró que no será el viejo continente el encargado de lograr un acuerdo, al tiempo que el canciller iraní se reunió con sus pares europeos en Ginebra. En la franja de Gaza, Israel no da tregua. Al menos 60 palestinos fueron asesinados por el ejército de Tel Aviv y de ellos 31 fueron alcanzados por fuego israelí cuando esperaban recibir alimentos e insumos. En tanto, UNICEF alerta que los niños en el enclave palestino empezarán a morir de sed por una sequía provocada. En Colombia, la reforma laboral está a un paso de convertirse en ley. Las cámaras del Congreso lograron conciliar el texto de la iniciativa y ahora falta la firma del presidente Gustavo Petro, impulsor de la reforma, con la que la jornada nocturna empezará a las 9 de la noche y no a las 7, entre otros cambios. Iniciamos hablando de Oriente Medio, donde la escalada entre Israel e Irán entra en su 9º día. Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su plazo de 2 semanas para decidir si Washington participa directamente o no en el conflicto que aumenta los temores de una escalada aún mayor en la región. El republicano mantuvo así el interrogante jornadas después de llamar a la rendición incondicional del gobierno de Teherán y además volvió a denostar el papel negociador de los países europeos reunidos hoy con el titular de Exteriores iraní. Escuchemos. Señor presidente, ¿ayudaron los europeos en algo a dialogar con los iraníes? No ayudaron. Irán no quiere hablar con Europa, quiere hablar con nosotros. Europa no va a poder ayudar en esto. ¿Tiene Irán 2 semanas o podría atacar antes? ¿Les está dando básicamente un plazo de 2 semanas? Les estoy dando un plazo, veremos cuál es. Pero les estoy dando un plazo. Y diría que 2 semanas sería el máximo. También Trump, en su encuentro con periodistas a su llegada de Nueva Jersey, volvió a poner en tela de juicio a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, nombrada por él mismo. Gabbard afirmó en marzo que la CIA no tiene pruebas concluyentes del desarrollo de una bomba nuclear por parte de Irán y Trump cuestiona a su propio equipo. Veamos. ¿Qué información de inteligencia tienen de que Irán esté construyendo un arma nuclear? Sus servicios de inteligencia han dicho que no tienen ninguna prueba de lo que estén haciendo en este momento. Bueno, entonces mi comunidad de inteligencia se equivoca. ¿Quién dijo eso? Su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard. Ella está equivocada. Y como mencionábamos, en el plano diplomático se redoblan los esfuerzos europeos para frenar las hostilidades. Este viernes se reunieron en Ginebra los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania con su homólogo iraní Abbas Araghchi y Kaja Kallas, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Del encuentro se concluyó la petición de los gobiernos para que Irán se siente a negociar sobre su programa nuclear con la Unión Americana, mientras Teherán llamó a una condena explícitamente por los ataques israelíes incesantes desde el pasado 13 de junio cuando inició su ofensiva. Fuimos claros, Irán no puede tener un arma nuclear y el E3 y Europa han sido claros durante muchos años en que eso no puede suceder. Estamos interesados en continuar las conversaciones y negociaciones en curso con Irán e instamos a Irán a continuar sus conversaciones con Estados Unidos. Irán está dispuesto a considerar la diplomacia una vez más y una vez que se detenga la agresión y el agresor rinda cuentas por los crímenes. Comprometido. En este sentido, dejé clarísimo que las capacidades de defensa de Irán no se negocian. Por su parte, los ataques entre Israel e Irán continuaron en la jornada de este viernes. La República Islámica lanzó más de una veintena de misiles de retaliación. Estos impactaron varias localidades, dejando un saldo de más de una veintena de heridos. Mientras que en Teherán, 3 paramédicos murieron en un ataque israelí contra una ambulancia, hecho que la República Islámica calificó como una violación del derecho internacional humanitario. Escuchemos al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien acusa a la nación persa de no tener interés en negociar. Sabemos por el historial de Irán que no están negociando honestamente. Y acabamos de leerlo en el último informe de la OIEA.
que afirma que están cumpliendo todos sus compromisos. Así que personalmente soy escéptico respecto a su intención y honestidad. En otro frente de guerra que mantiene activo Israel, el ejército de Tel Aviv mató este viernes al menos otros 60 palestinos, 31 de ellos mientras intentaban conseguir alimentos e insumos al sur de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza, según informó la autoridad sanitaria local. Mientras tanto, UNICEF advirtió en Ginebra sobre la sequía que se avecina en el enclave palestino provocada por el bloqueo de Israel del agua. La agencia también informó de un aumento del 50% en el número de niños de 6 meses a 5 años ingresados para tratamiento por desnutrición entre abril y el mes de mayo. Gaza se enfrenta a lo que equivaldría a una sequía provocada por el hombre. Los sistemas de agua están colapsando. Sin embargo, como esto es provocado por el hombre, se puede detener. Ninguno de estos problemas es logístico ni técnico. Son políticos. La negación se ha convertido en política. Si hay voluntad política, la crisis del agua se aliviará de la noche a la mañana. El combustible permitiría que el agua fluyera de cientos de pozos subterráneos y se restableciera el suministro en un día, pero el tiempo se agota. Vamos con información de la región latinoamericana. Luego de haber sido conciliada por ambas cámaras del Congreso de Colombia, se aprobó finalmente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y está a un paso de convertirse en ley. El mandatario celebró el paso dado por el legislativo y dijo que derogaría su convocatoria a una consulta popular, aunque no descartó abrir la vía a una constituyente. Veamos los detalles en el informe de Manuela Cano. Es el desenlace que buscaba Gustavo Petro. Después de una larga trama legislativa, el Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno. Ocurrió luego de una conciliación por parte del Senado y la Cámara de Representantes, y ahora deberá ser firmada por el presidente. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo. Con ese mensaje, Petro confirmó que anularía la consulta popular que había convocado por decreto, un acto que había encendido la polémica en Colombia. Sin embargo, adelantó que su gobierno buscará entregar una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de 2026. En cuanto a la reforma laboral, aunque tuvo algunas modificaciones respecto a la original presentada por Petro, mantuvo la mayoría de las propuestas del presidente. Entre las más destacadas están la extensión de la jornada nocturna. Actualmente se cuenta desde las 9 de la noche y con la reforma pasará a contarse desde las 7 de la noche. Desde esa hora y hasta las 6 de la mañana, los trabajadores tendrán un recargo salarial del 35%. Además, los recargos por trabajar domingos y festivos aumentarán del 75% al 100%, algo que se hará de manera progresiva. Otra cuestión que había generado un intenso debate en el Congreso eran los contratos de los estudiantes del SENA, la principal entidad de formación técnica y tecnológica del país. En el texto final se aprobó que tengan aportes pensionales, primas, cesantías y vacaciones, entre otros. La oposición había rechazado la reforma, asegurando que afectaría en mayor medida a las microempresas y que aumentaría el trabajo informal. Sin embargo, se trata de una de las victorias más importantes para Petro, junto con su reforma tributaria y pensional. El mandatario llegó a la presidencia con una agenda progresista. Por ahora no ha logrado avanzar con sus reformas a la salud y a la educación. Finalizamos en Panamá, donde el gobierno de José Raúl Mulino suspendió temporalmente a partir de este viernes algunos derechos constitucionales en la provincia occidental de Bocas del Toro. Esta decisión ocurrió horas después de que negocios y oficinas gubernamentales fueran saqueadas tras cerca de 2 meses de protestas y bloqueos de carreteras por la reforma de pensiones. La medida aplicará inicialmente por 5 días. Nos amplía desde Ciudad de Panamá nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. Panamá cumple casi 2 meses de protestas desde que el gremio de educadores anunció un paro indefinido que reiteraron este viernes que continuará. En diversos puntos del país, grupos han intentado bloquear las vías, pero han sido dispersados por la fuerza pública. En la provincia de Bocas del Toro, donde ha sido permanente sí el cierre de las vías y donde se pensaba que la situación iba a cambiar luego del acuerdo al que llegó la Asamblea Nacional de Diputados con el sindicato de bananeros, las protestas recrudecieron este jueves y derivaron en actos vandálicos que afectaron el aeropuerto de la localidad, comercios e incluso oficinas de la empresa Chiquita Brands, según reportan medios locales. Este viernes el Ejecutivo panameño ha decretado un estado de urgencia y ha suspendido las garantías constitucionales para tratar de restablecer el orden público.
Todo esto también en el marco de declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, en las que advertía que no iba a refrendar un cambio de la ley 462, la ley que modificó la seguridad social del país, si esta pasaba por la Asamblea Nacional. Recordemos que esta ley es una de las razones por las cuales se mantiene el descontento social en Panamá. Fin del informativo, gracias por su compañía. Hasta la próxima.